Hola, muy buenos días a todos. Bueno, chévere podernos conectar otra vez, poder estar acá juntos aprendiendo. El sermón de hoy es un sermón que me ha costado trabajo pensar. No ha sido tan sencillo, por eso no hice una presentación, o sea, ha sido tan denso que dije, no, tengo que procesar más. De hecho, no sé si alcance a terminarlo, pero confío en que nos va a ayudar, que nos va a ayudar a todos a seguir buscando conocer el Espíritu Santo, a entender cómo actúa, cómo obra en nuestras vidas. Y quiero que cada uno como que pueda escribir ahí en sus apuntes, en su libreta. Al final de todo este estudio que estamos haciendo sobre el Espíritu Santo, creo que es necesario aprender a diferenciar entre las obras de la fe y las obras de la ley, porque todos nosotros tenemos mucho de ley. O sea, yo viendo todo esto, tengo que meditar en mi corazón y nos falta vivir más las obras que produce el Espíritu Santo, las obras que produce la fe. Y también ser conscientes de que las obras de la fe son en el poder del Espíritu Santo. Esto significa que no provienen de la capacidad humana. Entre más vamos conociendo acerca del Espíritu Santo, más vamos a ser conscientes de que en muchos aspectos estamos viviendo el cristianismo con nuestra capacidad humana. Y por eso es que muchos no están avanzando, muchos pueden estar estancados, muchos pueden estar como en la inercia, quietos, estáticos, porque el Espíritu de Dios no está fluyendo como la Escritura dice que debe fluir. Bueno, entonces vamos a tener una oración y, y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este tiempo de estudio de su palabra. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos tanto que nos des sabiduría para entenderla y humildad, Señor, para creer lo que ella dice. Te ruego que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender tu voluntad, como dice ahí en Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Y te ruego, Padre, que por medio de tu Espíritu cambies nuestra manera de pensar, Señor, y nos des la fe para creer en lo que dice tu palabra, Señor, y vivir conforme a lo que ella enseña. Te agradecemos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pensando en el título, está la escritura, está en Romanos en el capítulo 7. Voy a leerla, pero lo que voy a hacer hoy es ir como desarrollando todo el mensaje hasta llegar ahí. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice así: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, no por medio del antiguo mandamiento escrito. O sea, les estoy contando a dónde vamos a llegar. Pero para poder llegar ahí, vi la necesidad de como hacer un paseo por Romanos, por toda la carta de Pablo a los Romanos, para poder entender mucho más lo que él quiere decir cuando él empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo. La semana pasada hicimos un anticipo, o si la semana pasada la clase anterior, hicimos un anticipo de lo que Pablo va a estar desarrollando en toda la carta. La escritura estuvo ahí en Romanos 2, en el versículo 29, que dice así: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Y recordamos que compartía este pasaje porque de alguna manera
con el paso de los años, nosotros, si no somos conscientes de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos, creo que tendremos la tendencia a convertir mucho de lo que es el evangelio en reglas humanas, reglas que se crean para poder vivir el evangelio, que no se puede vivir por medio de reglas humanas. Pero cuando no entendemos mucho de lo que Jesús enseña, terminamos convirtiendo el evangelio en algo de mucho legalismo. Entonces, ¿qué encontré? Cómo Pablo construye su doctrina, cómo él construye la doctrina en varios aspectos. Y para eso, pues, les voy a pedir que en la semana o en este tiempo que vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo en Romanos, pues, lean la carta a los romanos y que la puedan ir leyendo, pero también meditando para poder entender lo que él quiere comunicar. Entonces, yo voy a hablar de varios bloques en la carta, pero ya va a ser tarea de cada uno poderlos meditar para poder hacer las conexiones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo encuentro en cómo él empieza a desarrollar la doctrina del Evangelio? En Romanos 1, en el capítulo, del versículo 1 al versículo 17, Pablo empieza hablando del Evangelio. Sí, y el Evangelio tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Vamos a darnos cuenta al final. Entonces, miramos solamente el saludo. En el capítulo 1, en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas había prometido en las Sagradas Escrituras. Versículo 3. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico de persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos ustedes, también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Entonces, ahí ya nos está dando la introducción de todo lo que va a ser la carta a los romanos. Y él deja claro, o sea, esto se trata del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando siempre tenemos que ir como educando nuestra mente, cuando haga referencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que meditar en el evangelio, en lo que él enseñó en los evangelios, en la vida de Jesús que podemos encontrar en los evangelios. O sea, no es solamente acá la palabra, él está hablando de todo su mensaje. Ahora, en el versículo 16, ahí mismo, él sigue diciendo, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Otra vez, acá Pablo ya desarrolla un poco más el tema de lo que va a estar hablando. Pero él va a hablar de eso, de cómo desarrollar el evangelio por fe. Y el evangelio solo puede ser desarrollado por fe en el poder del Espíritu Santo. O sea, no lo podemos vivir con nuestros esfuerzos humanos, es en el poder del Espíritu Santo. Así no lo entendamos ahora, pero esa es la manera como se puede vivir el evangelio. Ahora, del versículo 18, ahí en Romanos 1, hasta Romanos 2, en el versículo 16, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo para conectar? Él está hablando de cómo está la humanidad controlada por el pecado. ¿Sí? Pero también ahí en el capítulo 2 empieza a hacer un juicio muy fuerte contra los judíos que juzgaban a la humanidad.
O sea que ellos se creían buenos porque tenían la ley, porque tenían conocimiento de la ley. Y un versículo clave para poder entender esto en Romanos 2 es el versículo 12. Miren lo que dice. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Ahora el versículo 13, que es el versículo clave para entender todo este bloque de enseñanza. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Entonces, cuando André estaba compartiendo un poco compartió de Romanos 2, ahí el versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ojo con juzgar la maldad del mundo cuando tú te has convertido en alguien religioso o alguien fariseo, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y en el contexto de lo que ellos están viviendo, pues ellos no están cumpliendo la ley a plenitud. No la están cumpliendo. O sea, ellos la están escuchando por lo que él dice acá. Y ya relacionado con el versículo 29 de Romanos 2, él dice, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí? O sea, el verdadero judío no es el que obedece la letra. Eso es algo a lo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para entenderlo. No es el que obedece la letra. Es el que es guiado por el Espíritu. El que vive el evangelio en el poder del Espíritu. A eso es a lo que él está apuntando. Entonces, luego en todo el capítulo 3, del versículo 1 al 20, ¿qué es lo que él va a desarrollar? La idea de que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Aún los judíos, que ellos se creían buenos porque obedecían la ley, ellos también han pecado. Y todos, incluidos ya nosotros los gentiles, los que llegamos después, estamos alejados de la presencia salvadora de Dios a causa del pecado. Entonces es muy interesante porque los judíos, ellos se creían buenos comparados con los gentiles que llevaban unas vidas muy mal. Pero Pablo y Jesús está haciendo mucho énfasis en eso cuando estudiamos los evangelios, en que no se trata de lo que tú puedes hacer, o sea, no se trata de lo que hacemos con nuestras fuerzas, se trata de lo que vivimos en el poder del Espíritu Santo. Y acá en el versículo 20 dice, bueno, voy a leer en el capítulo 3, dos versículos. El versículo 9 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito y leen del versículo 11 al 18. Ahora, el versículo 19, ¿qué dice? Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ellas, pero para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Creo que este versículo es muy fuerte para nosotros, porque hemos hablado en otros sermones de la importancia de no vivir el evangelio para alcanzar el amor de Dios, sino porque ya lo tenemos. La motivación es diferente. No vivimos, no tratamos de obedecer las enseñanzas de Jesús para alcanzar su amor.
nos vamos a esforzar por obedecer, pero porque ya lo tenemos. Ahí ya la motivación cambia. ¿Y qué está pasando con ellos? Ellos estaban convencidos, los judíos, de que obedeciendo la ley, que nunca la iban a poder obedecer plenamente, iban a ser justificados delante de Dios. O sea, que Dios los iba a declarar justos. Ahora, dice el versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahora, paramos un momento ahí en el versículo 21. Entonces, dice otra vez, pero ahora, sin la mediación de la ley, y ya vamos a explicar un poquito más esto, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Otra vez es necesario recordar, en Mateo 5:17 Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles pleno cumplimiento. En Mateo 7:12, Jesús, hablando de la regla de oro, habla de que cuando hacemos a los demás como queremos que hagamos con nosotros, que hagan con nosotros, estamos cumpliendo la ley y los profetas. En Mateo 22, del 34 al 40, cuando le tienden la trampa a Jesús, de cuál es el mandamiento más importante, ¿qué es lo que dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero él agrega, de hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces, cuando relacionamos esto con la enseñanza de Jesús en el Evangelio, concluimos que ninguno de nosotros está capacitado para vivir el estándar de la enseñanza de Jesús con nuestros propios esfuerzos. ¿Qué es lo que está tratando de comunicar Pablo? Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea, no es lo mismo la letra de la ley, que es lo que leemos de manera superficial, que el espíritu de la ley, como hablábamos la semana pasada. Entonces, para tomar el ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 20, vamos a mirar un ejemplo que Pablo también nos da un ejemplo más adelante, pero como por ir conectando con más ejemplos. Éxodo capítulo 20. ¿De qué está hablando Moisés? Él está hablando de los 10 mandamientos. Todos los que tenemos un trasfondo católico conocemos los 10 mandamientos. Y yo recuerdo que en primero bachillerato yo perdí religión porque no me sabía los 10 mandamientos y porque no me sabía los sacramentos. Perdí religión en el colegio donde yo estaba. Ahora, acá encontramos por lo menos tres ejemplos que nos ayudan a entender un poco más lo que Jesús y lo que Pablo también está diciendo. En el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Luego dice, no mates, y luego dice, no cometas adulterio. Tomamos esos tres como ejemplo. Si nosotros vamos a Marcos 7, acompáñenme un momento, a Marcos 7. O sea, estoy es básicamente dejando tarea para que cada uno, si quiere profundizar en esto, lo pueda hacer. Y yo estoy seguro que si profundiza, medita, Dios le va a revelar el mensaje que le hace falta porque no alcanzamos en una hora a poder explicar todo. Entonces, en Marcos capítulo 7, en el versículo 8, miren lo que dice. Jesús hablando con los fariseos. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas.
Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, una ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas parecidas. Está en el mismo sentido de lo que Jesús enseña en Mateo 5:21 acerca del enojo y el homicidio. Ustedes han oído que se dijo no mates y todo el que mate será sujeto del juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será sujeto del juicio del tribunal. Y cuando Jesús está hablando en Mateo 5:27 acerca del adulterio, sí, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo en su corazón ya cometió adulterio. Entonces, cuando empezamos a conectar todo esto con lo que Pablo está diciendo, apuntando a vivir el evangelio en el poder del Espíritu Santo, pues eso va a generar como una especie de cortocircuito en nuestros cerebros, porque ni siquiera estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Entonces, regresando aquí a Romanos, ya en el capítulo 3, versículo 22. Él dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, necesitamos entender que no es solamente creer en Jesucristo, es creerle a Jesucristo. Es muy diferente. Y él sigue diciendo, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Luego, ustedes van a Romanos 4 y ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Él empieza a argumentar con un ejemplo en la vida de Abraham. Sí, o sea, no es buscar la justificación por la ley, por obedecer la ley, que eso también genera cortocircuito, sino por creer en Jesucristo, por creerle a Jesucristo. Entonces, en el capítulo 4, versículo 1, él dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y eso le tomó en cuenta como justicia. Eso es la fe. Sí, o sea, le creyó a Dios y Dios le tomó en cuenta su fe como justicia, no lo que había hecho. Entonces, cuando analizamos la vida de Abraham, sin entender eso, entonces nos preguntamos, pero ¿cómo así que Dios lo sigue tratando bien cuando él pecó? ¿Cómo que no lo castigó cuando él mintió? Pues es que Dios no se está fijando en sus obras. Dios se está fijando en que Abraham confió en él. O sea, Abraham confió en la promesa que Dios le había dado. Y además dice también la escritura que no podía, Abraham no podía obedecer la ley porque la ley todavía no existía. Entonces no podría ser juzgado por desobedecer la ley porque no existía. Luego más adelante en el versículo, a ver, sigo leyendo acá, 13, ahí mismo, Romanos 4:13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta
como justicia. Y ahí en el versículo 15, él dice, la ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, Abraham no pecó, porque no existía la ley en esa época. Y Dios lo que le interesaba era la fe de Abraham, desarrollar su fe. ¿Y qué viene siendo la fe? La confianza que Abraham tenía en Dios. Y ya para cerrar esta parte en el versículo 20, ahí mismo Romanos 4:20 dice, ante la promesa de Dios, Abraham, ¿no? No vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Sí, otra vez está haciendo énfasis en lo importante que es la fe. Lo importante que es la fe. Ahora, en el capítulo 5 de Romanos, ¿qué van a encontrar? Las consecuencias o el resultado de haber sido justificados mediante la fe. ¿Cuál es el resultado? Acá yo voy a resumir un poquito. O sea, lo primero, leemos acá, Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es lo primero, ¿no? La primera consecuencia es que ya estamos reconciliados con Dios, pero no por nuestras obras, sino por haber creído que Jesús fue nuestro intercesor y que Él entregó su vida para que fuéramos perdonados, por haber creído, no por lo que hicimos. Luego, otra consecuencia es que por medio de la fe tenemos acceso a la gracia. O sea, no tenemos acceso a la gracia por nuestras obras, es por la fe. Luego dice, también nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Todo eso lo van a encontrar ahí en Romanos 5. ¿Por qué? Por la fe. Es por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo. Y también habla de los sufrimientos. Dice acá acerca de los sufrimientos, de que los sufrimientos producen perseverancia, la perseverancia entera de carácter y la entera de carácter esperanza. Y luego en el versículo 5 ahí de Romanos 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí ya hace una entradita pequeña, Pablo hablando acerca del Espíritu Santo. Pero luego él va a hablar en el versículo 20. Vamos a mirar cómo la ley interviene para que aumente el pecado. Y ahí es donde tenemos nosotros como que pedirle a Dios que nos ayude a entender más, porque no es algo tan sencillo. Pero yo voy a tratar de explicarlo acá. Romanos 5, capítulo 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. O sea, imagínense lo que está diciendo. O sea, la ley interviene para que aumente nuestro pecado, o sea, para que seamos más ofensivos contra Dios. Pero, dice ahí, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo. Y ahí lo conectamos con el capítulo 6. Para poder entender lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en él? Ahí introdujo algo, ¿no? Pecado, muerto al pecado. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados
para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar con Él en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también todos nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, versículo 5. Si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. De la misma manera, versículo 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos, en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí luego le habla de que somos los creyentes, los que hemos sido bautizados, somos esclavos de la justicia. Entonces nos vamos acercando poco a poco a lo que él está hablando acerca del Espíritu Santo. Y vamos al capítulo 7, a ver si entendemos. Presten bien atención a esta parte del capítulo 7 que es bien importante. En Romanos 7, versículo 1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Yo viendo esto pensaba, todos nosotros deberíamos conocer medianamente la ley de Moisés. Sí, para saber de qué es de lo que está hablando. Entenderlo más. Bien, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, versículo 4, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de permanecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Y hace la analogía con el matrimonio. Hasta antes de ser bautizados, ellos estaban viviendo bajo la ley o pretendían vivir bajo la ley, pero en el fondo nunca podían vivir bajo la ley porque la ley lo que iba a hacer era demostrarles cuán pecadores eran. O sea, la ley, la letra de la ley no tenía el poder para transformarlos. Lo que hacía era estimular el pecado. Y él lo dice más adelante, mire, acá a ver, en el capítulo 7, en el versículo 7. Vamos a ver si vamos entendiendo eso. Si no, nos vamos a tomar varias clases hasta que lo entendamos, porque es necesario. Es necesario morir a todo legalismo que haya dentro de nosotros para poder vivir en el Espíritu. Y es necesario hacer el ejercicio de qué tantas cosas de lo que yo creo que es cristianismo realmente son reglas humanas que me inventé o que me enseñaron. Y que yo creo que eso es cristianismo y no es. Versículo 7. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado, porque él está diciendo que la ley lo que hace es aumentar la transgresión. De ninguna manera. Sin embargo,
si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Y ahí un ejemplo conectado con los tres que hablamos del robo, del adulterio, del robo no, sino del adulterio, del matar y de los padres, ¿no? Pablo nos da acá otro ejemplo. Por ejemplo, nunca hubiera sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otras palabras, la ley vino a darle vida al pecado. Y el pecado le da muerte al que cree en la ley. Interesante eso, ¿no? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? Expone el pecado. Pero la ley no tiene la capacidad de transformarnos. Y hablábamos la semana pasada allá estando en el parque en Zipaquirá. ¿Qué tanto esfuerzo tenemos que hacer para parar cuando el semáforo está en rojo? Ninguno. Bueno, algunos pueden hacer un esfuerzo y se quedan quietos, pero ya es natural, o sea, sí es posible que uno obedezca un semáforo. Y si uno está manejando y el semáforo está en verde, pues pasa, sigue derecho. Y si está en amarillo, pues va a pasar con precaución. ¿Sí? Pero es algo que podemos hacer. La ley tiene más o menos ese sentido, es como ese semáforo que nos pone en alerta. Pero la ley, la letra de la ley no tiene el poder para transformarnos. Lo que tiene el poder para transformarnos es el espíritu de la ley, no la letra. Y nosotros, que hemos sido criados desde niños con los mandamientos, con una serie de reglas para obedecer, para que nos veamos buenos por fuera, pues tenemos que ser conscientes de que la ley no nos justifica delante de Dios, es la fe en Jesucristo. Ahora, acá en el versículo 14 él sigue diciendo, ¿no? Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. O sea, la ley nos ayuda a ver nuestra maldad, pero dentro de nosotros el pecado es más astuto y el pecado le da la vuelta. El pecado utiliza la ley para hacernos pecar contra Dios. Y eso lo van a poder entender mucho más si continúan haciendo el estudio. Y apenas vamos a entrar a Romanos 8. Todavía no desarrollamos todo el tema del espíritu. Pero ya las próximas clases, ¿qué nos vamos dando cuenta? Ahí en Romanos 7:6, vamos entendiendo más. Pero ahora al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Eso nos pone frente a un problema. ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros entendemos lo que la escritura está diciendo, no hay razón para no honrar a Dios con nuestras vidas. Porque ¿qué es la manera de pensar que va creando la obediencia a la ley?
Pues lo que yo no pueda hacer, no lo voy a hacer. Como estoy, no, es que no nos damos cuenta, pero el vivir bajo la ley, ¿qué dice? Pues tu vida cristiana llega hasta donde tú puedes, hasta donde tus esfuerzos alcanzan. Sí, o sea, tú puedes perdonar, si tú tienes la fuerza para perdonar, tú perdonas. Tú eres puro si tienes la capacidad de ser puro. Tú evangelizas si tienes el ánimo de evangelizar. Tú amas al prójimo si quieres amar, si naciste con el deseo, naciste no, sino te levantaste con el deseo de amar. Eso es lo que produce vivir bajo la ley. Pero cuando vivimos en el espíritu, no hay excusas, no puede haber excusas. Vivir en el espíritu nos lleva a niveles en nuestra fe que no imaginamos. Entonces, si hay problemas entre nosotros, ¿qué es lo que dice el espíritu? Tú no tienes la capacidad de perdonar, pero si me buscas, yo te la doy. Tú no tienes la capacidad de amar a tus enemigos, pero el Espíritu de Dios te capacita para hacerlo. Tú no tienes la capacidad de ser fiel en la mente, pero el Espíritu de Dios te capacita. Sí, o sea, la ley te forma como un cristiano de apariencia. El Espíritu te hace real, te hace verdadero, te hace verdadera. Pero para poder llegar allá es necesario ser conscientes de qué tanto de nuestro cristianismo es legalismo y no verdadero evangelio. Porque es por fe que vivimos el verdadero evangelio. Somos incapaces de vivirlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. No podremos. O sea, imagínense cómo sería la iglesia si cada uno reconoce, soy incapaz de enseñarle la Biblia a otro. Soy incapaz de compartir mi fe con otro. Soy incapaz de instruir a un hermano recién convertido. O sea, cada uno, no algunos, sino cada uno. Y en lugar de quedarse ahí, busca su fuerza en el Espíritu Santo. Si no entiende algo de la palabra de Dios, en lugar de quedarse en la ignorancia, entonces busca la sabiduría en Dios. Pues Dios va a poder liberar todo lo que Él quiere liberar. Entonces, cuando ustedes, si siguen leyendo la carta a los romanos, se van dando cuenta cómo Pablo va construyendo el argumento para luego decir, cada uno ha recibido dones. Esos dones es para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Cada uno, no algunos, cada uno. La ley, hermanos, limita nuestro crecimiento. La mentalidad legalista impide que sigamos avanzando en nuestra fe. La vida en el espíritu no tiene límites. No hay límites para el que quiere vivir en el espíritu. Bueno, quedamos acá en la mitad. La otra semana ya vamos a empezar a hablar de Romanos 8. Váyanlo estudiando, meditando, con eso va a ser mucho más fácil y mucho más comprensible lo que podamos hablar. Otra vez, como les decía en el principio, lean toda la carta a los romanos, mediten en lo que está diciendo. Si hay algo que no entienden, pídanle a Dios sabiduría para entenderlo, porque es necesario entenderlo. Y sigamos confiando en que Dios nos dará cada vez más fe para poder vivir en el poder del Espíritu Santo. Ahora, todo esto, como hemos recordado cada vez que meditamos en la Santa Cena, o sea, sin el sacrificio de Jesús en la cruz, no sería posible. No tendríamos acceso a nada de esto. Cero. Entonces, necesitamos
recordar cada semana. De hecho, no es cada semana, debe ser todos los días. Todos los días debemos recordar que Jesús entregó su vida para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado, pero también para que pudiéramos vivir como Él vivió en el poder del Espíritu Santo, como vivieron los hermanos en el primer siglo, en el poder del Espíritu Santo, para que nos vayamos convenciendo de que hay otra vida cristiana en el poder del Espíritu Santo y no es la que están viviendo muchos hoy día, es otra vida que tal vez no la conocemos, pero que podemos aspirar a ella por fe, por la fe que proviene de Dios. Amén. Entonces, oremos para poder tomar la cena y luego nos escuchamos un poquito a ver qué podemos meditar de todo esto. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Y nuevamente te pedimos sabiduría, Señor, porque hay cosas que son difíciles de entender. Te pido que esta semana nos ayudes a estar meditando, Señor, en lo que dice tu palabra y a conectarla con nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a ver, Señor, cuánto legalismo puede haber en nuestras vidas. Cuánto podemos estar tratando de vivir el reino de los cielos con nuestros esfuerzos y no en el poder del Espíritu Santo. Por favor, enséñanos, instrúyenos, muéstranos cómo hacerlo, Señor. Y te damos gracias por nuestro Señor Jesús, porque Él vivió en el poder del Espíritu Santo. Él fue sostenido por tu poder cuando fue a la cruz. Él murió y Él fue resucitado por tu poder, Señor. De la misma manera que nosotros somos resucitados de la muerte espiritual por tu poder. Y al tomar la cena, Señor, ayúdanos a entender todo esto, Padre, que es tan necesario para que nuestra fe siga avanzando, Señor, y podamos honrarte con nuestras vidas en lo que nos queda en este mundo. Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu misericordia, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, hasta este momento, entonces, queda el servicio. Vamos a cerrar la grabación y a cortar la transmisión en YouTube para poder escuchar nuestro compartir. Muchísimas gracias.